día, mi nombre es Armando Ruiz, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, parte del Tecnológico Nacional de México. Y a continuación voy a presentar los ejercicios correspondientes a la parte del proyecto de la unidad 2 de la materia de estadística inferencial para la carrera de ingeniería industrial. En la parte anterior del proyecto había dado la introducción acerca del tipo de servicio que se brinda en la empresa en la que trabajo. En un resumen muy rápido, es una empresa que se encarga de la instalación de tecnologías 5G en distintas ubicaciones. Manejamos una cartera de clientes, la cual tiene a sus propios clientes, que es donde realizamos físicamente estas instalaciones. Parte de lo que medimos nosotros, o de lo que podemos medir en esta empresa, es la cantidad de horas que se brinda durante estas instalaciones, la cual obviamente pues entre más horas tengamos involucra un mayor costo para nuestro cliente y para nosotros directamente. También podemos medir lo que es las ganancias por medio de la cantidad de trabajos exitosos o instalaciones completas que hacemos. Obviamente hay algunas que se tienen que reagendar o las que se ocupa una segunda visita, la cual pues genera un costo extra para la empresa, y es el problema que estamos tratando de analizar en lo que va de este proyecto. Entonces, en esta segunda parte vamos a aplicar los conocimientos obtenidos en los distintos temas de la unidad número 2 y lo vamos a poner aquí en práctica para ver cómo podríamos mejorar o reducir estos costos dadas estas circunstancias. Tenemos entonces los primeros datos, que son las horas de trabajo. Eh, en la primera parte del proyecto habíamos obtenido lo que son la cantidad de horas promedio en cada uno de los trabajos que tenemos con cada uno de nuestros clientes. Estos datos eran correspondientes al primer bimestre, enero-febrero del año en curso. Sin embargo, pues ya se ha actualizado la cantidad de horas en cada uno de los trabajos para reflejar los datos correspondientes al mes de marzo. Los datos se agruparon de momento por una fácil interpretación en estas pequeñas tablas, las cuales nos muestran la duración en horas y el número de trabajos que duraron pues esa cantidad. Por ejemplo, aquí con nuestro primer cliente CSG, tuvimos que los trabajos que duraron una hora fueron 15 en total. Los que duraron 2 fueron 34, los que duraron 3 fueron 20, los que duraron 4 fueron 12, y etcétera, etcétera. Entonces hicimos la misma estimación con cada uno de nuestros clientes y lo representamos aquí en Minitab. Ya ahora sí pasamos todos los datos directos y pues tenemos cada uno de ellos. ¿Para qué? Para poderlos representar o para poderlos obtener las medidas que vamos a utilizar. Entonces, parte de lo que vimos en esta unidad fue las medidas de tendencia central y vamos a hacer un análisis con cada uno de estos datos. Entonces, el primer ejercicio nos dice, dado los datos anteriores, realiza un reporte y un histograma en Minitab que permita obtener la media, mediana y moda para el primer cliente de CSG en cuanto a la cuestión de la duración de horas. Entonces vamos a ir a Minitab, aquí ya tenemos a nuestros 3 clientes y la cantidad de trabajos con sus respectivas horas. Y nos pide un reporte y un histograma. Entonces, para obtener el reporte nos vamos a ir primero a Basic Statistics. Nos vamos a la primera opción, Display Descriptive Statistics. Y vamos a seleccionar nuestro cliente, ¿no? Aquí está CSG. Y en las estadísticas vamos a seleccionar solamente la que nos pide. Nos pide la media, mediana y la moda. Entonces, vamos a dejar la media. A dejar los cuartiles también. Vamos a dejar la media, la mediana y vamos a poner la moda. Solamente estos datos. Y le vamos a dar OK. Y aquí la tenemos. Entonces, nuestro primer cliente, CSG, tenemos un total de 87 trabajos. La duración promedio de estos trabajos, o la media, fue de 2.586. La mediana fue de 2. Y la moda, o el valor que más se repite, también fue 2, con un total de 34. Si nosotros nos regresamos a nuestra tablita nada más para corroborar, pues efectivamente fue la duración de 2 horas las que más se repitió. Vamos a hacer ahora nuestro resumen gráfico también, nuestro histograma, que nos permita ver todos estos datos.
Y aquí lo tenemos, nuestro reporte para este primer cliente. Aquí tenemos los mismos datos, la media 2.58, la mediana, perdón, 2, y aquí no nos da la moda, pero pues se puede ver en esta gráfica pues cuál fue el dato que más se repitió. Inclusive si le ponemos etiquetas pues ya nos aparece que fue 34 la frecuencia en el valor de 2 horas. ¿Okay? Ahora nos dice, es el primer ejercicio, el segundo nos dice realizar lo mismo, un reporte y un histograma, un reporte gráfico que nos permite obtener la media, mediana y moda para el cliente de Epic. Entonces, igual nos vamos a ir a Basic Statistics, Display, aquí vamos a cambiar a nuestro cliente y dejamos las mismas medidas que el cliente anterior. Le damos OK. Y aquí tenemos un número de muestras pues, más grande, 127. La media fue 2.83. La mediana igual fue 2. Y la moda igual también fue 2. Si nosotros graficamos esto en un reporte, pues tenemos los mismos datos. La media 2.83. La moda no aparece aquí, pero aquí está la media que es de 2, ¿no? Inclusive podemos ver los cuartiles, ¿no? Recordemos qué son los cuartiles, vamos a ver un poquito más adelante, pero pues esta gráfica también nos lo menciona. Después nos dice, igual, los datos anteriores, obtener la media, mediana y moda para el último cliente, que es B100. Vamos a Stat, Basic Statistics, cliente B100. Confirmamos que estas son las estadísticas que queremos. Y aquí está. La media es de 2.15, la mediana es 2, la moda también es 2, número de muestras son 73 y vamos a hacer nuestro reporte gráfico para poder hacer una comparativa, ¿no? Aquí tenemos todos los clientes y vamos a poder compararlos visualmente para su estudio, su análisis. Entonces, si nos fijamos aquí, la moda en todos es 2, la duración que más se repite en este tipo de trabajos es de 2 horas. Es por eso que nuestro estándar en la compañía es que la instalación sea 2 horas. Este valor nosotros lo utilizamos para, por ejemplo, fijar el tiempo mínimo cuando contratamos a los técnicos para la instalación. Si el valor que más se repite o el promedio es alrededor de 2 horas, nosotros podemos fijar ese como el valor mínimo para que un técnico pueda aceptar el trabajo. Si en dado caso estas instalaciones duraran más y la moda, la media o la mediana se acercaran más a, por ejemplo, 3 horas, nosotros ajustamos las órdenes que le hacemos a los técnicos y a lo mejor les decimos que la cantidad de horas mínima para ese trabajo es de 3 y para ellos es mejor ya que les conviene, es un ingreso extra, ¿no? Entonces a nosotros también nos conviene porque a veces podemos, así como ajustar el mínimo como a 3, podemos ajustar el máximo a 3 también, lo que significa que es la duración promedio y que a nosotros también nos involucraría un gasto menos en el pago a los técnicos. Para terminar de compararlo, pues es más o menos similar en todos, 2.83 en la media aquí, 2.58 y 2.15, como ya lo veíamos en el avance del proyecto de la unidad anterior. Este cliente es con el que menos problemas tenemos y es obviamente con el que estamos tratando de hacer más negocios por lo mismo. ¿Okay? Entonces, con eso terminamos esta parte. Vamos al siguiente tema, que vamos a utilizar otro tipo de medidas. Vamos a hablar de variancia, desviación estándar y rango. Nos pide aquí el problema, el ejercicio, perdón, que hagamos igual un reporte y un histograma para obtener ahora la varianza, desviación estándar y rango del primer cliente que es CSG. Entonces nuestro minitab, aquí yo voy a cerrar estos de acá, aquí ya los terminamos. Vamos a hacer estos reportes, pero ahora vamos a cambiar las estadísticas. Aquí ya no voy a incluir la mediana, no voy a incluir la media y no voy a incluir la moda. Voy a incluir nada más
la varianza, la desviación estándar y nos pedía también el rango que está acá. Le voy a dar OK. Y aquí lo tenemos. De nuevo, la misma cantidad de muestras, 87. La desviación estándar es 1.26, la varianza es 1.59 y el rango es de 6. ¿Por qué? Porque nuestro valor mínimo que encontramos aquí fue de 1, 1 hora, y nuestro valor máximo fue de 7. Entonces el rango que existe entre el valor mínimo y el valor máximo es de 6. Vamos a hacer el reporte gráfico, que en realidad pues es el mismo, ¿no? Tenemos los mismos datos que habíamos obtenido antes y aquí nada más pues podemos ver que tanto la desviación estándar como la varianza se encuentran en reflejado aquí. Aquí no nos aparece lo que viene siendo el rango como tal, pero sí podemos ver el valor mínimo y el valor máximo y hacer el cálculo para obtener este mismo rango que acá fue 6. Pasamos al siguiente ejercicio. Nos dice hacer lo mismo. Un reporte para obtener variancias, desviación estándar y rango para el cliente Epic. Entonces nos vamos a las estadísticas descriptivas. Ya tenemos seleccionadas las que queremos del ejercicio anterior y le damos OK. Tenemos nuestro número de muestras 127, desviación estándar 1.69, varianza 2.885 y el rango es de 7 con un mínimo de 1 y un máximo de 6. Aquí podemos ver que, por ejemplo, este cliente Epic, que en el primer bimestre había sido uno de los más constantes, ahorita ya en este tercer mes, con todos los datos actualizados, pues estamos teniendo un poquito de diferencias en los tiempos, vaya. La desviación estándar de nuestro otro cliente es menor que esta, lo que nos dice que estos valores que estamos obteniendo se distancian un poco más de lo que es el valor de la media, ¿no? Y igual el rango nos indica que aquí un trabajo puede durar muy poco tiempo y otro trabajo puede durar mucho tiempo. Entonces, esto nos dice que a lo mejor este cliente no está pues muy estandarizado en cuanto a los tiempos. A lo mejor con este cliente nos conviene un poquito más de tiempo al contratar a los técnicos. Vaya. Vamos a hacer el gráfico que ya lo teníamos. Aquí está. Igual se observa la varianza, la desviación estándar, etc. Y vamos a pasar al siguiente ejercicio que nos va a decir nomás igual hacer los mismos cálculos para nuestro cliente de PCA. Las estadísticas aquí están ya. Y vamos a dar OK. Número de muestras 73, desviación estándar 0.82, variancia 0.68 y el rango es de 4. Vamos a hacer el gráfico para poder hacer la comparativa otra vez y ver ahora estas medidas de variación que nos representan, pues. Ah, tenemos a nuestros clientes y acá está el otro. Ok, entonces estas medidas nos pueden indicar, o bueno, lo que nos sirven o nos serviría a mí en mi trabajo es que me indican cuál de estos clientes pues son a lo mejor los que están más, ya lo habíamos comentado, los que tienen una mejor o están más estandarizados en cuanto a los tiempos. Tenemos clientes que aquí, por ejemplo, Epic, podemos encontrar un rango más grande que por ejemplo, si lo comparamos con VCN. Aquí podemos encontrar trabajos que van de la 1 a las 4 horas, perdón, de las 0 a las 4 horas, y acá tenemos trabajos que van de la 1 hasta las 8. Entonces, a lo mejor al momento de contratar técnicos, en lugar de dejar todos con mismos tiempos, pues si sabemos que va a ser un técnico de Epic, extendemos un poquito más el rango de la cantidad y a lo mejor ahí ya no nos conviene pagar por hora, nos convendría pagarle por día de trabajo o por el trabajo en sí como uno, ¿no? Y en cambio que sabemos que se resuelve en menos tiempo, pues también igual podemos considerar pagarle un mínimo a lo mejor de 2 horas, que ya vimos que los casos anteriores que van del año es el valor que más se repite, y dejarle en un máximo de 4 horas, ¿no? Esto, de nuevo, es para conveniencia de nosotros, él como empresa,
nos serviría para obtener o para hacer el cálculo y ahorrar gastos en cuanto a, por ejemplo, los técnicos que contratamos nosotros. Entonces, con eso terminamos esta parte y procedemos a lo que sigue. Con estos mismos datos seguimos trabajando con las horas. Pasamos ahora a lo que será la gráfica de cajas. La gráfica de cajas, recordemos que nos da 5 puntos muy importantes al momento de realizar un estudio de valores, los cuales son los puntos mínimos y los cuartiles, la media, el punto de valor máximo, etc. Entonces vamos a proceder a hacerlo, pero aquí lo vamos a hacer con una comparación. Vamos a comparar dos de nuestros clientes para ver cuál es la diferencia, ¿no? Esta misma comparación que estamos haciendo la vamos a ver un poquito más gráfica. Entonces nos vamos a Graph, nos vamos a Boxplot y para hacer una comparación pues ocupamos múltiples valores de Y o múltiples cajas. Nos vamos a ir aquí a Multiple Ys, le damos en Simple y ya seleccionamos las que queremos. El primer ejercicio nos dice una comparativa entre CSG y Epic. Aquí a lo mejor, mira, aquí podemos seleccionar la cantidad de cajas. En este primer ejemplo lo vamos a hacer con cajas sencillas. Y aquí la tenemos. ¿Qué podemos encontrar aquí? Podemos encontrar pues lo que son los cuartiles. En este caso, como estamos hablando de valores en horas y ya vimos que más o menos van de 1 hora a 8 horas, pues nuestros cuartiles o nuestras medias no van a ser en realidad no va a haber mucha diferencia, vaya. Lo que sí podemos encontrar mucho aquí y lo podemos ver son estos valores atípicos que están fuera del rango del promedio. Por ejemplo, analizar esta caja que es de nuestro cliente de CSG nos dice que la mediana es 2 horas, como lo habíamos visto en los ejemplos anteriores. Nuestros bigotes o los valores mínimos y máximos, el valor mínimo es 1 y el valor máximo es 4. Y tenemos nuestros cuartiles de 2 y 3. Pero ¿por qué tenemos nuestros bigotes de 1 y 4 y habíamos visto que teníamos trabajos en CSG que iban hasta las 6, 7 horas? Pues acá están arriba. Si podemos ver estos asteriscos, estas estrellas de acá, nos incluyen los valores atípicos. Valores que son muy pocos la cantidad de veces que se repiten o es muy poca su frecuencia, que el gráfico los saca mejor para no afectar o no haya una comparación pues muy diferente, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, 3 valores atípicos que fueron 3 trabajos que duraron 5 horas. Tenemos otros 2 valores atípicos de otros 2 trabajos que duraron 6 horas y tenemos inclusive uno que duró 7 horas, ¿no? Ahora, en esta caja de Epic, haciendo la comparativa, porque aquí no tenemos esos mismos valores atípicos, porque vaya, pues en Epic ya es más común encontrarnos con trabajos que sí duren 5, 6 y 7 horas. No vamos a tenerlos nada más una vez o 2 veces o 3 veces. Aquí ya vamos a tener muchísimos trabajos que sí se repitan varias veces. Por eso aquí la gráfica de cajas nos dice que los bigotes o los valores mínimos y máximos van de 1 a 7. Nuestro cuartil 1 es 2, nuestra media es 2 y nuestro cuartil 3 es 4. Entonces aquí estamos considerando más valores y el único valor atípico que nos manda es un 8 que nada más se repitió una vez. Entonces esto nos ayuda mucho y nos dice, ¿sabes qué? Este cliente, por ejemplo, no tiene tanta la tendencia a extenderse mucho en cuanto a las instalaciones a como lo es que pues ya está tan normalizado que la gráfica de cajas nos lo anuncia aquí. Ahora, si queremos ver más a detalle e incluir estos valores atípicos que están acá, se puede hacer. Vamos a hacerlo con el siguiente ejercicio que nos pide de nuevo hacer una comparación, pero ahora entre el cliente Epic y el cliente VC. Entonces vamos a realizarlo y nos vamos a ir a Graph, gráfica de cajas, gráfica simple con múltiples Ys y aquí vamos a poner Epic y VC. Ahora sí vamos a darle en Data View y vamos a seleccionar más valores, ¿no? Para que tengamos una caja más completa, vaya. Vamos a escoger el rango, vamos a escoger el símbolo de la media, el símbolo de la mediana y vamos a darle OK. Aquí ya, pues si se fijan, ya los valores atípicos están incluidos dentro de la gráfica de cajas, ya los considera. También considera lo que es la mediana, que es 2. Acá también la mediana es 2.
Y aquí, por ejemplo, también sigue representando los valores atípicos, sin embargo, ya los toma dentro de este cálculo para hacer todo esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el valor mínimo que es 1, el valor máximo que es 8, nos da el rango, nos da la media. Aquí están los cuartiles, los bigotes que van del 1 al 7. Aquí tenemos lo que es la mediana, perdón, la media. Acá también podemos ver la media. Entonces estas cajas ya abarcan ahora sí que más datos y considera los valores atípicos. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos calculando pues media, ya estamos calculando rango, ya estamos calculando medidas que necesitan, perdón, valga la redundancia, necesariamente considerar esos valores atípicos. Entonces, de nuevo, podemos hacer la comparativa. Aquí podemos ver pues el rango que existe y esto nos sirve o me sirve a mí, por ejemplo, para corroborar pues qué clientes van a requerir trabajos de mayor duración y qué clientes a lo mejor requieren trabajos de menor duración o con menos cantidad de trabajo. Bueno, con esto terminó esta primera parte de ejercicios correspondientes al proyecto. Continuamos con los problemas que corresponden al área del proyecto. Vamos a hablar los temas ahora que involucran lo que es el estudio de la probabilidad, la regla de la suma y la regla de la multiplicación en este cálculo de probabilidad. Para eso tenemos los siguientes datos, que es la cantidad de trabajos exitosos o trabajos en general de la empresa. Durante el primer bimestre del año obtuvimos la cantidad de trabajos realizados para cada uno de los clientes, cuando fueron exitosos, necesitaron una segunda visita, ser reagendados o no estaban pendientes de asignarse. Ahora estos datos ya los hemos actualizado con los trabajos realizados durante el mes de marzo para obtener la última información y están representados en la siguiente tabla. Tenemos a 4 de nuestros clientes, cada una de las posibles categorías o en qué terminó cada uno de sus trabajos y el total de cada uno de ellos. Entonces vamos a realizar algunos ejercicios que involucran probabilidad para poder hacer el cálculo y explicar cómo funciona. ¿Por qué? Porque la empresa quiere realizar estimaciones para el siguiente trimestre en base a los resultados obtenidos en el primero, considerando la cantidad de trabajos que fueron exitosos y los que no o se tuvieron que reagendar, y tomando en cuenta que se tendrá la misma cantidad de trabajos más o menos en promedio para el siguiente trimestre. Entonces esto nos ayuda para tener una predicción más o menos de qué esperar para los siguientes 3 meses. Entonces vamos con el primer ejercicio. Nos dice, calcula la probabilidad de que un trabajo del cliente CSG tienda a convertirse en una segunda visita, ¿no? Estas estimaciones de nuevo son en base a los próximos 3 meses. ¿Por qué? Porque es la misma cantidad de tiempo que pasó en este primer trimestre. Entonces, primero nos dice calcular la probabilidad de un trabajo que tiende a convertirse en una segunda visita de cliente CSG. Para hacer eso, nosotros vamos a utilizar la fórmula de probabilidad de un evento, el evento A en este caso, que nos dice que la probabilidad va a ser el número de veces que ocurrió el evento entre el número de veces que se repitió el procedimiento. Entonces, para calcular la probabilidad de una segunda visita con este cliente, hay que analizar primero los datos. Tenemos cliente CSG, tenemos que de las 97 visitas totales, o 97 trabajos totales, perdón, 13 ocuparon una segunda visita. Entonces, si nosotros queremos hacer este cálculo, tenemos que poner el número de veces que ocurre el evento, que fueron 13, sobre el total de eventos de ese cliente, que fueron 97, y podemos utilizar la calculadora aquí para calcular la probabilidad. 3 sobre 97 nos da 0.13, y esto pues nosotros al multiplicarlo por 100 nos da el porcentaje, que es un total de 13.4%. Entonces eso quiere decir que al momento de nosotros hacer otro trabajo, reagendarlo, hay un 13.4% de probabilidad de que se convierta en una segunda visita. Ok, pasamos con el tercero, que nos dice, perdón, con el siguiente ejercicio, que nos dice calcula la probabilidad de que un trabajo del cliente BCN tienda a convertirse en una instalación exitosa. Usando la misma fórmula, vamos a analizar la tabla. Tenemos aquí a BCN, que tiene un total de 58 trabajos en lo que va el trimestre y 53 fueron exitosos. Entonces vamos a hacer el cálculo. Tenemos 53, que es el evento, entre 58, que es nuestro total, y hacemos el cálculo. 53 sobre 58
nos da 0.9137. Y si lo multiplicamos por 100 es 91.37%. 91.37%. Hay una probabilidad del 91.37% que uno de los trabajos que vayamos a asignar para el siguiente trimestre del cliente VCN sea exitoso. El siguiente nos dice, calcula la probabilidad de que un trabajo del cliente Epic tienda a volverse a agendar. Para el término de volverse a agendar lo asignamos aquí con reschedule. Entonces nos dice que es el cliente de Epic. Epic aquí está, que tuvo 139 trabajos totales en el trimestre y 13 de ellos fueron reschedule. Entonces, siendo una estimación, nos tiene que dar cerca del 10% por ahí. Fueron 139 trabajos totales y 13 de estos se tuvieron que volver a agendar. No se completaron, ni siquiera se iniciaron. Entonces, como dijimos, más o menos por ahí entre el 9 y 10% va a ser. Y ahí está, 0.095. Y esto multiplicarlo nosotros por 100 nos da que un total de 9.35%. Entonces, al agendar, en este nuevo trimestre un trabajo para el cliente de Epic, puede que exista la posibilidad de que hay un 9.35% de probabilidad, de que este se vuelva a agendar y no se lleve, ni siquiera se inicie la visita, ¿no? Estas son probabilidades pues muy sencillas de un evento en particular nada más. Ahora vamos a ver qué pasa cuando combinamos más eventos o hacemos eventos que afecten a los subsecuentes, ¿no? Pasamos con lo que es la regla de la suma. Que la regla de la suma, pues tenemos que considerar dos eventos que se pueden dar en un mismo escenario. ¿No? El ejercicio 11 nos dice, calcula la probabilidad de que al agendar un trabajo, este necesite una segunda visita o sea reagendado, si este corresponde a clientes de Epic y CSG. ¿Ok? Entonces estamos aquí, ya tenemos dos variables, dos posibles escenarios, que sea una segunda visita y que sea reagendado. Entonces vamos a ver cómo lo representamos. La solución de esta probabilidad es, en dado caso de que sea segunda o reagendado, va a ser igual también a la probabilidad de segunda unión de reagendado. La fórmula de la probabilidad es sumar la cantidad de visitas que han sido segundas visitas o que fueron segundas visitas y la cantidad de casos o escenarios que fueron reagendados. Como en este caso nos maneja dos clientes, Epic y CSG, aquí mismo va a haber una suma. Vamos a ponerlo en paréntesis para que sea más fácil de entender. Ok, vamos a ver de nuestros clientes, dice que son Epic y CSG. Aquí están. ¿Cuántos fueron una segunda visita? Fueron 13 de CSG y 19 de Epic. Entonces aquí los vamos a poner. 19 y le tenemos que sumar aparte ahora los que fueron reagendados. Reagendados de CSG fueron 6 y reagendados de Epic fueron 13. 6 y 13. Y todo esto lo vamos a dividir entre el total del espacio muestreal. Que el total del espacio muestral va a ser 97 de CSG y 139 porque tenemos que considerar ambos factores. Entonces sería 97 más 139. Hacemos nosotros las operaciones, nos queda 13 más 19 es 32, más 6 más 13 son 19, y esto lo vamos a dividir entre el total del espacio menstrual, que son 97 más 139, 236. 32 más 19 va a ser 51 entre 236. Hacemos aquí 32 más 19 de 236. Y nos queda un total de 0.2161. 0.61 y en porcentaje, pues multiplicado por 100 es 21.61%. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros
para el siguiente trimestre, o empezando el trimestre, agendamos un trabajo de EPIC y de CSG, hay un 21.61% de probabilidades de que este trabajo termine requiriendo una segunda visita o termine siendo reagendado si seleccionamos o si agendamos este trabajo de estos dos clientes que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos combinando, estamos sumando las probabilidades de tanto de ambos posibles escenarios que pueda terminar el trabajo como de los posibles clientes que tenemos. El ejercicio 2 es muy parecido. Nos dice, calcula la probabilidad de que al agendar un trabajo este sea exitoso o sea reagendado si este corresponde a clientes de BCN y de CSG. Y el proceso o el procedimiento es igual, nada más vamos a cambiar los términos. Aquí estamos buscando la probabilidad de que sea exitoso o reagendado. Y el total del espacio muestral, pues también tenemos que considerar los dos clientes que tenemos. Entonces vámonos a la tabla para ver cuántos trabajos de BCN y de CSG fueron exitosos. Tenemos 75 de CSG y 53 de BCN. Entonces tenemos 75 de CSG y 53 de BCN. Ahora nos vamos a ir a buscar cuántos fueron reagendados, ¿verdad? Dice reagendados el problema. Reagendados, correcto. Entonces buscamos los reagendados. Aquí están 6 de CSG y 1 de BCN. Serían 6 de CSG y 1 de BCN. Todo esto entre el total de la muestra, que pues son aquí 97 de CSG y 58 de BCN. 7 más 58. Vamos a hacer las sumas y nos queda primero la suma de 5 más 53 nos da 128 más pues, los reagendados totales que fueron 7 sobre el total de nuestro espacio muestral que va a ser 97 más 58. Son 155. Esto va a ser igual a 128 más 7, 135 sobre 155. Esto es igual a 0.8709. 0.8709. En porcentaje, esto es igual a 87.09, 0.1%. ¿Y cómo lo interpretamos? Pues interpretamos que si en el siguiente trimestre nosotros agendamos un trabajo que sea de BCN o de CSG, hay un 87.09% de probabilidades de que este trabajo vaya a terminar siendo exitoso o vaya a terminar siendo reagendado, ¿no? Entonces, ahí en estos ejemplos podemos ver las combinaciones que existen en estos escenarios, dependiendo de nuevo de la muestra y de las condiciones que nosotros pongamos. Vamos a pasar nada más a la regla de la multiplicación ya para terminar con dos sencillos ejemplos. Dice, suponga que se agendan dos trabajos de BCN en base a las estadísticas del primer trimestre. ¿Cuál es la probabilidad de que los dos primeros trabajos de este nuevo trimestre sean exitosos? ¿Okay? Entonces, aquí estamos considerando dos eventos que van a ocurrir en base a los datos que ya tenemos, ¿no? Manejamos un cliente, que es BCN, y manejamos dos posibles escenarios, que sea exitoso. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, nuestra multiplicación o regla de la multiplicación al momento de probabilidad. Probabilidad de un evento A y B va a ser igual a la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. Entonces hay que analizar primero las probabilidades que van a tener el primer trabajo y luego el segundo trabajo para poder hacer el cálculo. Nos vamos a BCN. Nos dice que sean exitosos los dos. O sea, tenemos que de BCN de 58 trabajos totales, 53 fueron exitosos. Ok, entonces eso nos dice que la probabilidad de A es 53 sobre 58. Esto va a ser igual sobre 58. Nos 0.9137. Y nuestra probabilidad de B, pues es el mismo caso, mismo ejemplo. Tiene que ser también un trabajo exitoso, entonces
vamos a manejar la misma probabilidad. Ahora, para obtener la probabilidad de A y B, vamos a multiplicar estas dos probabilidades, o sea, 0.9137 por 0.9137. 0.9137 por 0.9137 y nos da 0.8348. Porcentaje, esto sería 83.48%. Ahora, ¿cómo representamos esto? ¿Cómo lo analizamos? Esto lo vamos a analizar de la siguiente manera. Si nosotros el siguiente trimestre, nuestros dos primeros trabajos que agendemos son del cliente BCN, hay una probabilidad del 83.48% de que esos dos trabajos sean exitosos. ¿Por qué? Porque estamos considerando los eventos independientes con la misma cantidad de frecuencia, o sea, los mismos datos del trimestre pasado, y en base a esos datos del trimestre pasado, pues podemos obtener la estimación de cómo van a resultar este trimestre. Vamos a hacer un último ejemplo de esta misma categoría. Nos dice, suponga que se agendan dos trabajos de CSG en base a las estadísticas del primer trimestre. ¿Cuál es la probabilidad de que los dos primeros trabajos de este nuevo trimestre terminen siendo reagendados? Ok, vamos a lo mismo. Es igual dos eventos, A y B, que van a compartir la misma probabilidad. Sin embargo, ya juntos los dos tenemos que multiplicarlos para obtener esa probabilidad combinada, por así decirlo. Entonces, cliente CSG y nos dice que son reagendados. Aquí está el cliente CSG. En base al trimestre pasado, 6 de los 97 totales fueron reagendados. Entonces, estos van a ser nuestras probabilidades de cada uno de nuestros eventos. 6 sobre 97, lo que nos da probabilidad 6 sobre 97, lo que nos da una probabilidad de 0.0618. 0.0618. Y como buscamos que nuestro segundo problema también sea, nuestro segundo caso, perdón, todo trabajo sea también reagendado, pues la probabilidad se mantiene igual, 0.618. Entonces, esto significa que la probabilidad de que A y B ocurran va a ser, es igual a 0.0618 por 0.0618. ¿Y esto cuánto es? 0.0618 por 0.0618 a 3.81 por 10 a la menos 3. Esto, si nosotros lo multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje, es 0.381. Entonces, este va a ser 0.381. Lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje, 0.381. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos a analizarlo. Si nosotros el siguiente trimestre empezamos con dos trabajos de CSG como nuestro cliente, hay un 0.38% de probabilidades de que exactamente esos dos trabajos vayan a ser reagendados. Y así podemos ir combinando distintos escenarios. Si quisiéramos saber la probabilidad de que uno vaya a ser exitoso y el otro vaya a ser reagendado, simplemente aquí cambiamos los datos. En lugar de utilizar la probabilidad de reagendados o la probabilidad de exitosos, pues las vamos cambiando y las vamos moviendo para que se pueda ver pues ese cambio de probabilidades y así obtener distintos escenarios. Vaya, entonces, pues podemos estimar qué podríamos obtener o qué futuro podremos obtener para el siguiente trimestre en base a estas estimaciones. Y bueno, con eso terminamos los ejercicios de esta parte del proyecto correspondientes a la segunda unidad de la materia de estadística inferencial.